Vamos a iniciar nuestra grabación. Buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos al octavo espacio abierto para el aprendizaje, nuestra última sesión de Zoom de este módulo. ¿Cómo les ha ido con su proyecto integrador y en el foro de integración? Cuéntenme mientras les comparto pantalla. Veo que ya tenemos mensajes en el chat, déjenme revisar. Como dice, buenas noches, asesora y compañeros. Perfecto, buenas noches. Cuéntenme qué tal les ha ido. Y ya en un momento les comparto pantalla. Ahí va. Hilaria dice, buenas noches, asesora Gabriela y compañeros. Buenas noches, Hilaria. Muy bien, creo que ahora sí ya estoy compartiendo pantalla. Vamos a ver cuál va a ser nuestro programa para el día de hoy. Mientras se va cargando la presentación de diapositivas, les cuento el programa. Primero, vamos a aprender cómo fue la historia de la historieta. Después, vamos a aprender qué es el manga y también cómo fue su desarrollo, su historia. Realizaremos un cuestionario interactivo sobre estos temas, así es que recuerden ponerle mucha atención. Ya solo esperemos un momento a que cargue la pantalla. Aquí tenemos un comentario de Jacobo. Dice, en el foro apenas hoy pude participar. Vamos a ver qué nos dice. Un momento. Dice, en el foro apenas hoy pude participar ya que no había podido leer el poema por cuestiones de trabajo. Y sobre el proyecto aún no lo entrego, pero creo que voy bien. Perfecto. Bueno, todavía tenemos tiempo, tenemos viernes, sábado y domingo para el proyecto y para el foro. Muy bien, creo que todo va bien. Alondra dice, buenas tardes, asesora y compañeros. Buenas tardes, Alondra. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Sí, les comentaba, además del manga, también vamos a aprender cómo fue el desarrollo de la historieta en México y al final tendremos un tiempo para conversar sobre lo aprendido en este módulo. Muy bien. Comencemos con la historia de la historieta. Es difícil determinar exactamente cuál fue el origen de las historietas, pero es posible que este origen sea más antiguo de lo que imaginamos. Y esto nos lleva al antiguo Egipto. En el antiguo Egipto había unas pinturas murales, eh, sobre todo en las tumbas, por ejemplo en la tumba de Mena, que estaba en la necrópolis de Tebas. En estos murales se pueden observar representaciones de ofrendas
y de adoraciones. También hay representaciones de una fiesta llamada la Bella Fiesta del Valle, que era una de las más populares en el antiguo Egipto, desde su implementación bajo el reinado de Mentuhotep II de la 11ª dinastía. Aquí en la imagen podemos ver este mural en el cual la imagen estaba acompañada por texto, estos jeroglíficos. Es por eso que se le conoce como el inicio de la historieta, porque se junta texto con imágenes y se cuenta una historia. Bueno, después tenemos el Imperio Romano. Y aquí en la imagen tenemos la columna de Trayano, que es una escultura fascinante de la antigua Roma. Este monumento se terminó de construir en el año 113 y en esta columna se narran las victorias de Trayano ante los dacios. La intención de esta columna era narrar estas victorias con un lenguaje metafórico. Ahí en la columna aparece el emperador, el ejército rival, los dioses y también el río Danubio, que está representado por un anciano. Entonces es muy interesante esta columna porque nos cuenta una historia y a la vez pues tiene relieve. Después pasamos a la Edad Media. En esta época comenzaron a aparecer los manuscritos iluminados, que se caracterizaban por tener varias viñetas y contar una historia con una secuencia. Uno de los más famosos es Las Cantigas de Santa María, realizado por Alfonso X el Sabio. Esta obra era una colección de canciones monofónicas y como lo vemos en la imagen, pues tiene dibujos con color acompañado por texto. Y algo interesante de esta obra es que además tenía música. Muy bien. Después se inventó la imprenta, gracias a Gutenberg. Y debido a este invento, comenzó la masificación, disculpen, comenzó la masificación de publicaciones. Y entre estas publicaciones estaban aquellas con viñetas narrativas. La imprenta comenzó con impresiones de textos religiosos. Y ya después, en los siglos XVII y XVIII, aparecieron las primeras sátiras y caricaturas. También en esta época se empezó a utilizar el globo para escribir ahí el texto de la historieta. Después tenemos esta obra llamada A Rake's Progress, que fue realizada por William Hogarth, quien vivió de 1696 a 1764. Esta obra se componía por una serie de 8 lienzos que contaban una historia. Era la historia de un personaje que decidió rechazar una vida de trabajo y virtud y en cambio tener una vida de libertinaje, pero esta decisión lo lleva a la ruina. Aquí en la imagen vemos una de las viñetas en blanco y negro y acompañada por un poco de texto. Luego llegamos a la época de la Revolución Industrial. En esta época surgieron pioneros de la historieta como Rodolph Topfer, que fue un pedagogo, escritor, pintor y caricaturista suizo, conocido por estudiosos de la historieta como padre de la historieta. Y fue creador de Histoire de M. Jabot en 1831. Esta historieta trataba de un bufón que intenta introducirse en un grupo social diferente al que él pertenecía. Entonces intenta imitar los modales y se vuelve pues un poco graciosa la historia. Y aquí en la imagen tenemos un ejemplo de cómo eran los dibujos de esa historieta. Vemos que eran en blanco y negro y acompañados de texto. Muy bien.
Después vamos a ver qué sucedió en Estados Unidos en el siglo XIX y después el XX. En esta época se implementó el globo de diálogo de forma más definitiva, con las primeras historietas cómicas que salían en los periódicos dominicales. Por ejemplo, Hogan's Alley, que salió en 1895, Los niños Katzenjammer y El niño amarillo en 1897, Happy Hooligan en 1899, Crazy Cat en 1911 y Bringing Up Father en 1913. Aquí en la imagen podemos ver el niño amarillo. Ya las imágenes pues tienen un poco de color, se ve que son situaciones graciosas y acompañado pues del texto. Luego llegamos ya al siglo XX, que se le considera como la edad de oro de la historieta a nivel mundial. No solo siguió el éxito de historietas anteriores, sino que surgieron algunas nuevas, como por ejemplo Popeye, el marino, creada en 1919 y que sigue siendo un personaje muy famoso en el mundo de la historieta. Aquí tenemos una imagen de Popeye. Vamos a ver qué sucedió después de la Gran Depresión. Después del crack o Gran Depresión en Estados Unidos, hubo una renovación total de las historietas. Aparecieron muchas muy icónicas como Buck Rogers en 1929, Mickey Mouse en 1930, Dick Tracy en 1931, Flash Gordon en 1934 y Tarzán en 1937. Se modificaron las imágenes ya que se volvieron más realistas, como lo podemos ver en esta imagen de Tarzán. Ya vemos que eh, se ven muchos detalles, se ven hasta las líneas de su rostro, sus músculos y los animales también se ven muy realistas. Y bueno, si nos vamos un poco a lo que sucedió en Bélgica, pues vemos que hubo un creador de historietas belga llamado Hergé, el cual creó a Tintín en 1929. Es uno de los personajes más icónicos de la historieta. Y trataba pues de Tintín, un joven reportero que vivió muchas aventuras en todo el mundo. Y también en la luna, como lo podemos ver en esta imagen, en esta viñeta. Después llegó la época del auge de los superhéroes. Surgieron varios superhéroes que siguen siendo famosos en nuestros días, como por ejemplo Superman en 1938, Batman en 1939, la Antorcha Humana en el mismo año, Namor también en ese año, y Capitán América y la Mujer Maravilla en 1941. Aquí tenemos la imagen de Superman. Y muchos de estos superhéroes, pues ahora incluso tienen sus propias películas. Ok, un momento. Muy bien, antes de ir al manga, ¿hasta ahora hay alguna duda? Parece que no tenemos dudas en el chat. Ok, entonces creo que podemos continuar con el manga. Déjenme verificar. Jacobo y Linda dicen que no hay dudas. También Hilaria dice que no hay dudas. Muy bien, vamos al manga. Veamos primero qué significa la palabra manga. Esta palabra está compuesta por dos kanji, que son estos símbolos que se utilizan en Japón. Bueno, uno de esos kanjis es man, que es informal, y ga, que significa dibujo. Entonces, literalmente, manga significaría dibujos caprichosos o garabatos.
Se tomó este término para definir el arte surgido por la unión del estilo gráfico de la pintura tradicional japonesa con las historietas de estilo occidental. Actualmente en Japón se utiliza la palabra manga para referirse a historietas en general. En cambio, fuera de Japón utilizamos la palabra manga para hablar sobre la historieta con estilo japonés. Veamos la historia del manga. Los primeros grabados que muestran un atisbo de estética manga los encontramos en la obra Shokujiga, realizada a mediados del siglo XIII. Esta era una serie de dibujos con características satíricas en la cual se representaban sobre todo animales. Esta obra fue creada por Toba no Shoujo, que fue una persona que vivió en los siglos XI al XII. Aquí tenemos la imagen de esta obra, Shokujiga, en la cual vemos a estos animales pues realizando actividades graciosas o satíricas. Después vamos a ver qué sucedió en el periodo Edo, que fue de 1603 a 1868. En ese periodo se desarrolló un movimiento artístico conocido como ukiyo-e. Eran grabados de estampas tradicionales japonesas. Estas representaciones gráficas incluían narraciones que describían lo que se mostraba en la imagen. El mayor representante de este movimiento artístico es el pintor Hokusai, que fue famoso por sus grabados en todo el mundo. Además, fue el creador de la palabra manga. Aquí en la imagen podemos ver una de estas grabados de estampas tradicionales japonesas y vemos que está acompañado por texto. Ahora vamos a ver qué pasó con el manga en el siglo XX. El dibujante Rakuten Kitazawa fue el autor de una historieta llamada Tagosaku to Mokube no Tokyo Kenbutsu. Esta obra, realizada en 1902, está considerada como el primer manga de la historia, ya con características similares a las actuales. En este manga se narraba la historia de dos campesinos que realizan un viaje a Tokio. Ellos estaban acostumbrados a una vida en el campo y desconocían mucho sobre la vida moderna en la ciudad. Por lo tanto, no sabían cómo comportarse, lo cual generaba situaciones divertidas, como lo podemos ver en esta imagen que están aquí estos dos personajes intentando ver cómo funciona esta fuente de agua. Y vemos que está acompañado de este texto que va narrando lo que sucede en la historia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién se unió? Déjenme revisar. Ah, fue Alondra. Alondra, Perfecto. sí. Muy bien. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Muy bien, vamos a ver entonces qué pasó en los años 20 y 30 del siglo XX. ¿Qué pasó con el manga? En esta época se popularizó el manga y estaba orientado sobre todo a niños y jóvenes de la época. También fue en este momento cuando se llevó el manga a otras partes del mundo fuera de Japón. Luego tenemos pues que sucedió la Segunda Guerra Mundial y cuando terminó esta guerra, más o menos en 1945, fue la época de la posguerra. En esta época el consumo de manga se popularizó y ya se estableció firmemente esta industria. En esa época en Japón había una necesidad de distraerse, de mirar hacia otro lado debido al sufrimiento padecido por la Segunda Guerra Mundial. Entonces el manga pues tuvo esta función en la sociedad. En 1947 se creó una historia que marcó el inicio de una nueva época en el manga. Esta historieta fue La Nueva Isla del Tesoro, realizada por Osamu Tezuka cuando tenía 20 años. Aquí tenemos la imagen de
la nueva isla del tesoro. Y bueno, ya llegando a épocas más actuales, casi, tenemos a el manga de Dragon Ball creado por Akira Toriyama, el cual pues ha tenido millones de lectores y su propio programa de televisión y películas. Luego tenemos también otro manga muy popular que es One Piece. Es uno de los más leídos en la historia y fue creado en 1997. Un momento. Ok, muy bien. Vamos a ver ahora cómo fue el desarrollo de la historieta mexicana. Pero antes, ¿hay alguna duda sobre el manga? Parece ser que no hay dudas. Ok, vamos entonces ahora sí a la historieta en México. Muy bien, vamos a ver qué tal. La primera historieta mexicana ha sido atribuida a Rafael Lilo y el nombre de esta historieta era Las desventuras de Adonis. Aquí lo tenemos, una imagen de esta historieta. Vemos que los dibujos eran en blanco y negro. Después, en los años 30 y 40, vamos a ver qué sucedió. En 1934 surgió esta publicación de historietas llamada Paquín. Y bueno, aquí en la imagen vemos, por ejemplo, que se publicó El hombre de goma en esta publicación de historietas. Vemos que costaba 15 centavos y que salía los jueves. Ya vemos imágenes con color, vemos los globos o bocadillos, ya una historieta como la que conocemos en la actualidad. Después se creó a Pepín, el chico más famoso del mundo. Se considera una de las historietas mexicanas más legendarias, ya que a lo largo de 25 años todas las historietas se conocían como Pepines en México. Aquí tenemos en la imagen a Pepín. Después tenemos la historieta de Chamaco. Su editor fue Ignacio Herrerías. Surgió en 1936 y se vendía por 10 centavos. Esta fue la cuarta revista de historietas de carácter industrial y la primera con formato de un cuarto de tabloide. Luego tenemos a Rolando el Rabioso. Este era una historieta que buscaba hacer una parodia de la canción de Roldán, que era un poema épico francés escrito a finales del siglo XI, es decir, en la Edad Media, y se convirtió en un homenaje humorístico a los libros de caballería. Fue creado en 1939 por Gaspar Bolaños Villaseñor. Aquí vemos una de las portadas y vemos pues que siempre están presentes los caballos en esta historieta. Luego tenemos a los supersabios, que fue creado en 1936. Esta historieta era una sátira de la vida cotidiana y también marcó una época. En esta historieta se contaban las situaciones que vivía la familia integrada por doña Pepita, Panza y el abuelo. Esta historieta fue creada por Germán Butze Oliver. Después tenemos a la familia Burrón. Esta historieta buscaba representar cómo era la sociedad mexicana en los barrios populares. Fue creada por Gabriel Vargas, considerado por muchos como el mayor historietista de México de todos los tiempos. Se creó en 1948 esta historieta y continuó por muchos años.
Entre sus características están que era muy crítica, era mordaz y sus personajes eran Borola, el esposo Regino, los hijos Macuca, Regino Chico y el adoptado Foforito. Y bueno, esta historieta ha permanecido muy popular en el gusto del público, aún con el paso del tiempo. Después tenemos a Memín Pinguín, creada por Yolanda Vargas Dulce, quien también creó la historia de Alma de Niño, la cual pues se transformó ya después en Memín Pinguín. Esta historieta contaba las alegrías y desventuras de un niño moreno de clase baja. Muy bien. Ahora cuéntenme, ¿conocían alguna de estas historietas ya de las que mencionamos eh, de Estados Unidos o algún manga que hayan leído o conocido o alguna historieta de México que hayan conocido o que hayan visto por ahí? Yo, había visto la de Memín Pinguín, pero solamente así como por encima, unas leídas a unas cuantas páginas, pero no fue así una lectura profunda. Ah, perfecto, muchas gracias por compartirnos. Y sí, creo que esta historieta todavía yo también la he llegado a ver en los puestos de periódicos. Y tampoco la he leído muy a fondo, pero se ve interesante. A ver, tenemos aquí en el chat otros mensajes. Hilaria dice, he leído algo de Popeye y la de Memín Pinguín también, pero nunca he leído bien. Ah, muy interesante, sí, también Popeye es muy famoso. Y Linda dice, de Memín Pinguín no leí ninguna, pero por las anécdotas de mi papá, decía que en sus tiempos esa historieta en México era muy popular. A Popeye solo lo vi en caricatura. Ah, muy interesante, parece que Memín Pinguín y Popeye son los más populares en nuestro grupo. Muy bien, muchas gracias por compartirlos. Y ahora vámonos a nuestro segundo enlace antes de continuar con nuestra sesión, para que no se nos interrumpa. Ahora nos vemos en el segundo enlace.